Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista Pueblo Nuevo. No podemos estar juntos físicamente, pero al menos tenemos este recurso para poder comunicarnos en alguna medida. Antes de compartir la palabra del Señor para este primer día de la semana, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, por el cuidado que recibimos de ti. Y queremos, Señor, interceder por tantos hermanos y hermanas que trabajan en estos días para mitigar el dolor humano y para ayudarnos a todos los que estamos confinados en las casas. Muy especialmente, Señor, nos acordamos de el personal sanitario, médicos, doctores y doctoras, enfermeras, enfermeros, todo el personal de los centros hospitalarios y tantos otros, Señor, que trabajan en estos días. Y queremos bendecirlos, Señor, en tu nombre y rogarte, Señor, que estés con ellos y que los bendigas. Te presentamos, Señor, a todos los hermanos de nuestra iglesia, de nuestra comunidad de fe, y te pedimos, Señor, que los cuides y que los protejas. Que aceleres también el tiempo, Señor, para que pronto podamos estar juntos y podamos sentir la cercanía de los hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que voy a compartir con vosotros tiene un punto de partida en el libro de Job. El libro de Job es un libro tremendamente instructivo. Esos amigos de Job le dicen grandes verdades a Job, pero parten de un error. Creen que Job tiene algún pecado oculto y no es así. Pero con todo, a pesar de esa falta de información que ellos tienen, las palabras de sus amigos tienen grandes enseñanzas para nosotros. Y en este libro de Job, en el capítulo 11 y en los versículos comprendidos entre el 7 y el 12, este capítulo 11 pues contiene las acusaciones de uno de los amigos de Job, concretamente Zofar. Zofar el Naamatita es el que se dirige a Job y en sus palabras hay grandes enseñanzas. Comenzando en el versículo 7 y hasta el 12, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Sheol. ¿Cómo la conocerás? En longitud sobrepasa a la tierra y es más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona, y si llama a juicio, ¿quién podrá oponérsele? Y si él conoce a los hombres vanos, al ver a sí mismo la iniquidad, ¿no hará caso? Pero un hombre vano será inteligente cuando la cría del asno montés, nazca hombre. No deja de haber un punto de humor en estas últimas palabras. Un hombre vano, vacuo, vacío, será inteligente cuando la cría del asno, del burro montés, nazca hombre. Con la Biblia en la mano no cabe duda de la importancia de la sabiduría. En Proverbios capítulo 12 y versículo 14 dice la palabra que el hombre se sacia con el bien del fruto de su boca y recibe el pago que merece la obra de sus manos. En Proverbios 13-14, la instrucción del sabio es manantial de vida para librar de los lazos de la muerte. En el libro de Eclesiastés, otro de los libros poco leídos, dice la palabra del Señor
Eclesiastés capítulo 7, versículo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero más ventajosa es la sabiduría porque da vida a sus poseedores. Sin embargo, la sabiduría humana no es nuestra mayor seguridad. No, la sabiduría humana es contingente, no es absoluta. A veces disponemos de ella y a veces nos falta. Pero la sabiduría divina es don de Dios, es un regalo de Dios. Dice el libro de Proverbios capítulo 2 y versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. De modo que es el Señor quien da la sabiduría, pero es también el Señor quien la puede quitar. Ahora, siendo un don de Dios, la sabiduría, la forma en que Dios puede quitar ese don no es revocándolo, por cuanto la Escritura nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 11 y versículo 29, que irrevocables son los dones y el llamamiento divino. Entonces, ¿cómo pues puede el Señor anular la sabiduría otorgada al hombre? La respuesta la hallamos en varios textos. Comenzamos con Isaías capítulo 44 y versículos 24 y 25. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo, Jehová, que lo hago todo, que despliego yo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Es decir, la sabiduría humana pierde su sabor, pierde su eficacia cuando el corazón del hombre se endurece, cuando el hombre cae en la soberbia, en el orgullo y llega a creer en su autosuficiencia. La debilidad, pues, no radica en la sabiduría que Dios da, sino en el corazón del hombre, que la puede despreciar o usarla para el mal. No es Dios quien quita la sabiduría al hombre, sino el hombre que en su corazón descarta a Dios. Le descarta a Dios como dador de la sabiduría, es decir, cuando el hombre pierde el temor de Dios. La relación humana con Dios se diluye y llega a perderse cuando el santo temor reverente de Dios se abandona. Cuando la sabiduría regalada por el Eterno es tergiversada por el hombre que deshonra a Dios en sus acciones, cuando deja de tomarse en serio las enormes consecuencias del pecado, entonces la falta del temor de Dios nos lleva a hacer nuestra propia voluntad. Y esa indiferencia hacia Dios es la que hace retroceder a los sabios y desvanecer la sabiduría. A veces, lamentablemente, esto ocurre cuando el hombre se oculta bajo el manto de la religión para no escuchar a Dios, sino para escucharse a sí mismo. Por eso es importante tener presente que el temor de Dios no es un sentimiento. El temor de Dios no es una emoción, sino una manera de relacionarnos con Dios. Las Sagradas Escrituras no enseñan el temor de Dios como una resignación de parte del hombre, como si fuera la negación a la sabiduría o la inteligencia, sino precisamente todo lo contrario. ¿Dónde, pues, se halla el fundamento de la sabiduría? Esto es verdaderamente sorprendente. En el Salmo 111 y versículo 10, dice la palabra, dice el salmista, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Pero en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el proverbista dice lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero en Proverbios vuelve a repetirse. Dice en el capítulo 9 y versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo
es la inteligencia. Y en el capítulo 15, versículo 33, el proverbista insiste, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Pero también en el libro de Eclesiastés, capítulo 12 y versículo 13, dice el predicador, el fin de todo el discurso que has oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, a la luz de estos textos tan reiterativos sobre la importancia del temor de Dios, ¿nos parece que ha habido demasiada poca enseñanza sobre ello? Hemos hablado mucho de la fe, y hacemos bien. Hemos hecho también referencia a la esperanza, y bien hacemos. Pero el problema es que la fe frecuentemente la hemos confundido con nuestros dogmas y con nuestras tradiciones, pero el santo temor de Dios ha brillado por su ausencia. El santo temor reverente de Dios, nuestro Señor, es un don del Santo Espíritu de Dios que nos mueve a discernir la dignidad y la trascendencia de todas las obras de la creación divina, comenzando por la vida en nosotros mismos, la vida en nuestros semejantes. La curiosidad sabemos que conduce al hombre al conocimiento, pero la sabiduría divina viene del santo temor reverente, el que nos conduce a ver todas las cosas desde la perspectiva de Dios. El profeta Jeremías, en el capítulo 9 y versículos 23 y 24 de su libro, dice: así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, dice el Señor, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Es evidente que esta clase de temor es un regalo que Dios nos da y del que, al mismo tiempo, como todos los dones que Él nos da, nos hace responsables. Con razón, los antiguos, los muy antiguos, al santo temor reverente lo llamaron temor piadoso. Sin embargo, la voz hebrea original es la palabra yirá. Yirá no significa solo temor, también significa miedo, dependiendo del contexto en que se utilice el término. Esto es tan frecuente en el hebreo de la Biblia y también en todas las lenguas modernas. Las palabras pueden tener distintos sentidos, distintos significados, no solamente en función de las acepciones del diccionario, sino también y fundamentalmente dentro del contexto en que usemos las palabras. Y efectivamente, hay quienes tienen miedo de Dios, miedo a Dios, porque temen ser castigados como consecuencia de sus pecados. Castigo de Dios en sus cuerpos, castigo de Dios en sus familias, castigo de Dios en sus posesiones. Y por paradójico que pueda parecernos, tienen miedo de Dios precisamente porque no viven el santo temor reverente de Dios. Quienes viven en ese santo temor reverente son quienes pueden hacer suyas las palabras del salmista, cuando en el Salmo 27 y versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando el patriarca Job dijo, y registrado está en el capítulo 13 y versículo 15 de su libro de Job, capítulo 13 y versículo 15, cuando él dijo: aunque él me mate, aunque Dios me mate, en él esperaré. Pues no dijo tal cosa motivado por el miedo, sino por el santo temor reverente, por su conocimiento de la grandeza y la riqueza del eterno amor de Dios que sobrepasa todas nuestras capacidades. Sí, el miedo es una anticipación del mal, es una anticipación del dolor, del sufrimiento, incluso de nuestras propias fobias y complejos. Pero el santo temor reverente es una anticipación de la bondad, una anticipación de la esperanza
que nos conduce a la humildad ante la sublime revelación de Dios, tanto en la naturaleza como en la fe. La fe entendida naturalmente como confianza, no en un sentido limitado a la abstracción teológica. El miedo necesariamente nos aleja, nos distancia, nos hace huir, pero el divino temor piadoso nos acerca y nos promueve la piedad en nosotros. Por eso es que el temor de Dios es compatible con el amor y con el gozo, mientras que los miedos nuestros no son compatibles con el amor y con el gozo. En Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 y 13, tenemos una pregunta que debemos aplicárnosla a nosotros también, a la Iglesia. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Salmo capítulo 2, Salmo 2, versículo 11. Corto, claro y conciso. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No, los miedos nuestros no nos llevan a servir y tampoco las alegrías son fruto del temblor. Pero cuando se trata del santo temor reverente de Dios, sí. Entonces, ese temor nos lleva a servir a Dios y también a alegrarnos en el temblor. Es evidente que el santo temor reverente es lo más opuesto al miedo. En el Salmo 46, versículos 1 al 3, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El santo temor reverente, ese temor piadoso, precede a la fe, mientras que los que se dicen creyentes, pero carecen de temor de Dios, son hipócritas. La palabra hipócrita la hemos tomado directamente del griego y su significado literal es actor. Actor. Es una actuación, puro teatro. Decir que somos creyentes y al mismo tiempo no tener temor, santo temor reverente, santo temor piadoso de Dios y a Dios. Por eso es que nuestra voz religión, de la raíz latina religare, que significa volver a atar, volver a unir lo que está separado, volver a unir a Dios, es una palabra que curiosamente no aparece, la palabra religión, en el hebreo de la Biblia, sino que lo más cercano a lo que nosotros entendemos por religión es el hebreo yirat Elohim, es decir, temor de Dios, y yirat shamayim, es decir, temor del cielo. La reverencia forma parte del temor de Dios y su ausencia es la causa de la irreverencia que tanto destaca en muchos servicios de adoración cristianos de nuestros días. Yo aprendí hace muchos años que nos comportamos en función del Dios que adoramos. Recuerdo una predicación excelente de un hermano, el hermano Bill Burkett, hace muchos años que no tengo noticias suyas, y por haberle conocido cuando ya él tenía una edad bastante avanzada respecto de la mía, puede que no esté entre los vivos hoy, sino que ya descanse en el Señor. Y aquella frase suya, que fue el título de su predicación, nos comportamos en función del Dios que adoramos, es una gran verdad. Adoramos al Dios eterno, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro que está en los cielos, o adoramos a los becerros de oro que el mundo nos ofrece, comprendida la feria de las vanidades religiosas, porque cuando Moisés bajó del monte y se encontró a los israelitas adorando a un becerro, aquellos israelitas estaban portándose
como becerros. En el libro de Proverbios, capítulo 8 y versículo 13, se nos da, yo creo que la mejor definición, corta, clara y concisa, del significado del santo temor reverente, del temor piadoso. Dice así, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El Dios Todopoderoso que nos ha llamado por nuestro nombre para Él, para darnos vida y vida en abundancia, en la bendita persona y el sacrificio de Jesucristo, es quien provoca en nosotros, por su Santo Espíritu, la gratitud, la reverencia y el temor piadoso. En Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, dice la palabra, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Roguémosle a Dios nuestro Señor un bautismo de fuego, del que hoy también no se habla mucho, ¿verdad? Tampoco se habla mucho. Un bautismo de fuego de lo alto. Ese fuego que llene nuestros corazones de ese santo temor reverente, santo temor piadoso, con el que andar tras las huellas de Jesús el Cristo, camino a la casa del Padre. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que tengamos una feliz semana en el Señor. Que el Señor os proteja. Que el Señor haga resplandecer nuestro rostro con la presencia de ese fuego divino, que es la presencia de su Santo Espíritu, hasta el día del gran encuentro con Jesucristo nuestro Señor. El Señor os bendiga.